Hola Libra, bienvenidísimos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos aquí en tu especial amor y me encanta estar leyendo aquí para ti. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot de los otros días y vamos a ver aquí para solteros, mensajes para los que tienen personas especiales. Te queremos mucho y te invitamos a suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para que siempre estés recibiendo los mensajes que hacemos con amor y además así apoyas nuestro refugio animal. Solo viéndonos. Bueno, hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y de plenitud que tanto deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Mira qué mensaje tan bonito, porque te están diciendo en este momento: enfócate en lo que realmente te hace feliz. Ya no le gastes o ya no le inviertas más energía a aquellas situaciones, personas o cosas que de repente lo único que te generan es intranquilidad, ansiedad, ¿sí? Entonces te están diciendo, enfócate en lo que realmente te hace feliz, ¿ok? Por eso quiero que ya mismo lo escribas y que lo decretes en los comentarios. Recibo felicidad, porque cuando tú comienzas a decretarlo día a día, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y atraes mejores situaciones, personas o cosas, ¿ok? Bueno, mira que te dice: la sabiduría te habla en sueños, y esto es bien importante porque siento que muchos de ustedes han estado pidiéndole al universo una señal sobre qué hacer, qué camino tomar, perdón, qué decisión seguir. Estoy pasando mi COVID 5.0, entonces pues me tendrán un poquito de paciencia, por favor. Bueno, les estaba comentando que van a empezar a recibir muchas señales, digamos a través de visiones, a través de números repetidos, de secuencias, de canciones. De repente alguien viene y les habla y les dice algo y ustedes dicen: ya van 3 personas que me dicen lo mismo. Sí, entonces te están diciendo: presta atención a todas estas señales. Somos tus guías espirituales cuidándote. Bueno, recuerden que esta lectura es general. Tomen lo que resuene y el resto déjenlo marchar. Y si ya quieren una lectura privada y personalizada, pueden separarla. En el primer comentario y la descripción está mi contacto. Para todos aquellos amigos que se encuentran solteros, que no salen con nadie, que no tienen ningún vínculo o conexión con alguien, el maestro ascendido Astar les da el siguiente mensaje: llamada a la acción, hazte cargo, lidera con el ejemplo, camina con tu discurso. Mira que esto me habla acerca de hacernos cargo también de nuestras heridas, de nuestras cosas y asuntos pendientes. Siempre es más fácil delegar la responsabilidad de lo que nos pasa en la vida a otras personas, lógicamente, porque no implica el trabajo de reconocer que nos equivocamos y de reconocer que tenemos que hacer las cosas de una manera totalmente diferente. En este momento, este maestro ascendido te está diciendo: hazte cargo de tu vida sentimental, de tu vida amorosa, hazte cargo de las heridas y también hazte cargo de mejorar tus defectos, ¿sí? No sé para quién le esté diciendo esto, pero te está diciendo: hazte cargo de ti mismo, ¿sí? Ya estuvo bueno. Recuerda que cada realidad que has vivido la has creado previamente en tu mente. Entonces ahora hazte cargo y crea un buen futuro. La carta del carro me indica que definitivamente a algunos de ustedes les marca muchísimo un tema de un viaje, un tema de avanzar. Es como si de repente quisieran empezar de cero en otro lugar, si sintieran que donde están pues ya han cumplido su ciclo,
si sienten como si fuera mejor ir a un lugar donde poder empezar de cero y que nadie les conozca. Yo te aconsejaría que lo hicieras. Si tienes la posibilidad económica, si de repente hay alguien que te ayuda en otro lado para que tú puedas cambiar de lugar de residencia, así sea por un corto espacio de tiempo, así sea un par de meses, yo te aconsejaría muchísimo que lo hicieras. Que mira, este es un tiempo en el que tú debes invertir en ti, te dice esta carta del 6 de Pentáculos. Tú normalmente estás como muy acostumbrado a darle, a entregarle, a gastarle, a invertir recursos económicos incluso en los demás. Este es un momento para darte todo a ti y darle la espalda a los demás. Ya estuvo bueno de que inviertas en otras personas. Te mereces ese viaje, mereces hacerlo. O sea, mereces de verdad darte tus gustos, consentirte. Este es un tiempo para enfocarte en ti, en nada más. No veo que los próximos días sean como para conocer a alguien. Y el loco te dice, da ese salto de fe. Algunos tienen miedo de viajar solos o solas. No, da ese salto de fe. Vas a ver que todo va a salir súper, súper bien. Y que el universo se encargará de ponerte a su debido tiempo a la persona que tú tanto pues has estado pidiendo o anhelando. Vamos a ver qué nos dice. Y te dice la carta del festín, ve más despacio y celébrate a ti mismo. Mira que va muy en consonancia con lo que estamos hablando. Vamos a ver qué nos dice para los que están con una persona especial en su corazón. Bien sea un crush, un novio, un esposo, un amante, un ex. Bien sea que estén juntos, separados o en contacto cero. Para ti, el maestro Águila Blanca del espíritu ancestral te dice, conéctate a tu linaje. Una herida o patrón familiar está siendo curado ahora. Mira qué bonito, ¿no? Porque te está diciendo que de repente tú has estado repitiendo patrones generacionales en cuanto a la vida sentimental. Entonces, por ejemplo, a veces observamos familias enteras donde hay madres o padres solteros, donde hay violencia, donde hay infidelidad, donde hay alcoholismo, donde hay de pronto machismo. Entonces mira que te está diciendo en ti en este momento se está cortando algo que no le hacía bien a todo tu árbol generacional y pues esto va a ser sanador para ti y para todos. Vamos a ver qué estás sintiendo y pensando de esa persona especial por ti. ¿Qué siente esa persona en este momento? 5 de espadas. Mira que esa persona en este momento no la está pasando muy bien. Veo que hay mucho conflicto a su alrededor. Es alguien que tiene muchos problemas. Y es como si se rodeara de gente que en lugar de darle buenos consejos, lo único que hiciera es como atizar más el fuego, ¿sí? Entonces mira que tu persona especial está pasando una situación bien difícil en la cual todo lo que estas personas le dicen no le permite ver con claridad. También es alguien que se está negando a realmente aceptar que le duelen las cosas. No sé qué es lo que haya sucedido recientemente, pero veo que es una persona que en este momento está utilizando el trabajo, ¿sí? Para como desviar la atención de los problemas o de la crisis emocional que está viviendo. Entonces mira que no lo está teniendo fácil. Si tú de repente piensas que las cosas terminaron o que se han distanciado y que esta persona especial está pasándolo bomba mientras tú sufres, déjame stalkearte y contarte que esto no es así. Esta persona anda como muy dedicada a mantener su mente ocupada, especialmente con temas de trabajo, con tal de no tener que pensar pues como en todas las cosas que justo en este momento de la vida está viviendo. Mira que esta es una carta de un cambio de dirección. Esta situación así no va a durar mucho tiempo.
no va a ser sostenible emocionalmente y esta persona finalmente cambiará esta actitud de ignorar lo que está pasando entre ustedes y más bien buscará como una actitud de comunicarse contigo. Sí, esta situación de estarse engañando a sí mismo pensando que no le afecta lo que pasa contigo va a cambiar, ¿sí? Y será un cambio positivo. Mira que está el 10 de pentáculos, especialmente para todos aquellos que tienen hijos, para todos aquellos que ya son una familia. La situación mejorará. Entonces no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Ahora, como te digo, esa persona está intentando engañarse a sí misma, manteniéndose ocupada para no pensar en toda esta situación. Veamos de qué signos y qué letras podría ser. Recuerda suscribirte abajo a la derecha, dejarnos un like o un comentario. Mira, esta persona podría ser Piscis, Virgo, Géminis, Leo o Sagitario. Y veamos qué letras podría tener el nombre. Ese puede ser el signo solar o el ascendente, ¿no? Puede tener una A, una W, una B grande, una C o una G. Esta letra puede estar al inicio, al comienzo o al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Ya vamos a iniciar tu limpieza energética y luego de ello te recomendamos escuchar Cáncer o tu signo ascendente. Bendiciones. Bendecido y maravilloso Julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento, invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración, cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación se hará realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de... Di tu nombre completo. Está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus
buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal, suscríbete y déjanos un like.